La situación en Haití cada día se complica más. Ayer decenas de policías, no era gente, no era paramilitares, no eran los grupúsculos, era realmente la propia policía haitiana que atacó la residencia privada del primer ministro Ariel Henry, protestando porque supuestamente no actuaba el gobierno frente a los bandidos, a estas pandillas que ya habían matado a unos 14 policías en Haití. Sentían que el gobierno no les respondía, no les hacía ningún caso. Durante el ataque a la residencia del doctor Ariel Henry, ubicada en el sector Delma 60 en Puerto Príncipe, se registraron daños materiales y se oyeron fuertes disparos. Coincidió con la llegada del doctor Henry, que estaba en Argentina en la cumbre del CELAC. Casi no lo dejaban bajar del avión en el aeropuerto. Finalmente llegó hasta su residencia. Para conocer más detalles de lo que allí aconteció, de cómo está la situación realmente en Puerto Príncipe, me place muchísimo saludar a Anneli Ruiz, la corresponsal en jefe de prensa latina en Puerto Príncipe, para tener más detalles. Anneli, muy buenas tardes. Sé que ha habido algunas situaciones con la conexión y el internet allá en Puerto Príncipe. Quisiéramos conocer de primera mano cuál es la situación ahora. Bienvenida a Esto No Tiene Nombre. Hola, buenas tardes, Roberto. También buenas tardes a todos los que nos están viendo y escuchando. La situación de Haití se agravó la víspera cuando cientos de policías salieron a las calles a protestar contra el asesinato de sus colegas ocurrido el miércoles en Artibonite. Hay que recordar que en ese momento al menos 7 fueron asesinados. 6, incluso los perpetradores exhibieron sus cuerpos desnudos con armas, y otro 7 murió en el hospital, sucumbió a las heridas de este ataque. Con ellos suman entre 14 y 15 los policías asesinados en Haití durante este año. Es decir, en menos de un mes, al menos 15 han sido asesinados, de acuerdo con cifras ofrecidas por el Sindicato Nacional de la Policía y también por la Red Nacional en Defensa de los Derechos Humanos. Los principales reclamos de los policías es que las autoridades los envían a combatir a las bandas sin los medios necesarios. Y entonces muchos de ellos perecen. Además de los que ocurrieron esta semana, la semana pasada, por ejemplo, al menos 3 policías fueron emboscados por pandillas que intentaban controlar una zona de Pétionville, y ellos fueron a rescatar a algunos familiares. 3 murieron, uno resultó gravemente herido y otro todavía se encuentra desaparecido. A inicios de enero, por ejemplo, otros 2 policías fueron atacados por bandidos mientras intentaban revisar sus vehículos. Entonces, la víspera se vivió una jornada muy tensa, tanto en la capital como en otras ciudades. Los policías y simpatizantes, activistas políticos que también se unieron a la movilización, ingresaron a los predios de la residencia oficial del primer ministro Ariel Henry, también de su residencia privada. Dispararon a los autos, rompieron, por ejemplo, cámaras de seguridad. Otro grupo llegó hacia el aeropuerto donde se esperaba a Henry, que debería regresar, que de hecho regresó de la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, y se estaba esperando una conferencia de prensa sobre los resultados de esta cumbre. Ingresaron a la sala diplomática, según algunas fuentes, y también apedraron las puertas principales de la institución. Se registraron, el país, la capital estuvo prácticamente bloqueada, erigieron barricadas también, quitaron llaves de los vehículos, con lo cual bloquearon justamente todas las arterias principales,
y volvieron a exigirle al gobierno que, si bien su tarea es combatir a estas pandillas, necesitan los medios para poderlo hacer y que no sigan pagando con su vida. De hecho, la Oficina Integrada de Naciones Unidas emitió ayer un comunicado en el que señaló que actualmente los policías son casi como un blanco privilegiado de estas pandillas armadas que están operando prácticamente en todo el país, aunque en especial en Puerto Príncipe y las ciudades más cercanas a esta capital. Ya, Anneli, otra pregunta. Estuve viendo que Bahamas ha decidido también retirar a su personal de allá. ¿Qué pasará en lo adelante? ¿Está garantizada la seguridad del primer ministro haitiano Ariel Henry? Cuéntanos. Bueno, ahora mismo, de hecho, hubo un llamado de varios oficiales que realmente no fue de manera oficial, pero lo que le estaban pidiendo a sus colegas era que dejaran tanto ellos le llaman VIP, es decir, a las personas que estaban cuidando de alto nivel, que los dejaran solos para ver cómo enfrentaban y si buscaban soluciones reales a la inseguridad. Medios de prensa ayer incluso señalaron o esbozaron teorías en que Ariel Henry incluso tuvo que escapar por una puerta y llegar a otro aeródromo de aquí de la capital para poder salir antes y no ser por supuesto bloqueado por estas pandillas, pero realmente la seguridad no está clara en Haití. Es decir, no se puede decir que realmente a Ariel Henry puede que no le suceda nada. La situación es grave, se ha agravado en los últimos días. Más de 35 personas de hecho fueron secuestradas, una de ellas un autobús que salía de República Dominicana, y todavía, es decir, habría que ver cuánto tienen los agentes que lo cuidan, que ayer, según medios de prensa, se comportaron de la manera correcta. Hay que ver cuánto tiempo podría durar esta situación. Hay algunas organizaciones como la Red Nacional en Defensa de los Derechos Humanos que indican que este deterioro acelerado de la seguridad en este último mes podría ser si tiene como objetivo lograr la intervención que pidió el gobierno de Ariel Henry en octubre pasado y que permanece en un limbo mientras países aún se encuentran reticentes, ¿no?, de traer tropas hacia Haití. Ya, precisamente sobre esta última parte, Anneli, el tema de la intervención militar, tanto el presidente Luis Abinader como el propio primer ministro Ariel Henry lo ratificaron en Buenos Aires. Horas antes, también el secretario general de la Asamblea General de las Naciones Unidas decía que era inminente y necesaria la intervención en Haití. ¿Qué pasará? Como bien tú decías, hay muchos países reticentes a dar este paso. Estuve leyendo, y me gustaría que lo confirmaras, que El Salvador estaría dispuesto a apoyar y enviar un grupo para enfrentar a las pandillas, abrir una oficina allá de seguridad para enfrentar esto. ¿Qué información tienes al respecto? ¿Estarían los haitianos dispuestos ante esta situación ya al tope de aceptar esta fuerza militar interventora? Sí, efectivamente, el presidente del Salvador se ofreció de alguna manera, según las últimas informaciones, ¿no?, que hay, de abrir una oficina tanto aquí y de colaborar con la policía. Hemos visto en El Salvador Bukele ha llevado una cruzada contra las pandillas. Lo que pasa es que es una información al menos muy preliminar, no se sabe oficialmente, las autoridades no se pronunciaron sobre esta petición. Henry sencillamente volvió a reiterar, por ejemplo, ante la cumbre de la CELAC, que era necesario, urgente, de hecho,
que trajeran las fuerzas, las tropas que estaba pidiendo ese mismo día ante la ONU. Helen Laleine, la representante de Naciones Unidas en Haití, y también el representante permanente de Haití ante la ONU, Antonio Rodríguez, volvieron a insistir en que Haití ya no puede seguir esperando. Insistieron también en que las fuerzas de seguridad haitianas por sí solas no serán capaces de contener a estas pandillas, y que urge de alguna manera una solución controlar, por supuesto, a estas pandillas. También a cierto nivel ha crecido el apoyo de la población hacia una fuerza de intervención, máxime cuando, por ejemplo, 2022 cerró con más de 2.000 secuestros, con más de 2.000 asesinatos, con más de 1 millar de secuestros, con 155.000 personas que tuvieron que abandonar sus hogares. Por lo tanto, ha crecido ese apoyo, aunque determinadas organizaciones siguen insistiendo en que no es la solución, en que en los últimos 30 años Haití tuvo cerca de 10 operaciones, intervenciones, ocupaciones, y no solucionaron el problema. Hay otro grupo que sigue optando por poner en el poder el acuerdo Montana, pero y también se degradaron las condiciones de vida de la población. La inflación sigue por las nubes. Continúa en menor medida que el pasado año, pero continúa el desabastecimiento de los combustibles. De hecho, pese a las gasolineras, por ejemplo, no respetan los precios oficiales, porque las importadoras obligan a las gasolineras a pagar por el producto en dólares, y esas multas incluso lo ponen en gasolineras oficiales. Conclusión, que la situación continúa grave para la mayoría de la población, que además también lidia con las pandillas que cada vez se hacen más fuertes, que controlan mayores zonas vastas de la capital. De hecho, en las últimas semanas y meses han como que cercado de alguna manera Pétionville, que se convirtió tras el terremoto en el centro de negocios del país, del centro comercial del país, y que hasta el momento parecía un poco más ajeno a esta ola de violencia. Bandas hay en todas partes, pero al menos no la ola de violencia como en otras partes de la ciudad. Y eso, por supuesto, ha levantado muchas alertas rojas de lo que estará sucediendo próximamente con el país. Ya. Anneli, gracias mil. Gracias por todo este informe pormenorizado de lo que ocurre ahora mismo en Puerto Príncipe, Haití, después ayer de este intento de ataque ya formal en las inmediaciones de la residencia del primer ministro haitiano Ariel Henry. Gracias, muchísimas gracias. Ha sido Anneli Ruiz, la corresponsal en jefe de la agencia Prensa Latina en Puerto Príncipe, en exclusiva en este magazine que no tiene nombre.